Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy este video está dirigido a los chicos de tercer año de economía. Va a abordar los contenidos del capítulo 6. ¿Cuáles son los contenidos del capítulo 6? Están vinculados a la intervención del Estado en la economía. Bueno, nosotros estuvimos viendo en los capítulos anteriores, principalmente en el capítulo 3 que aborda la oferta y la demanda, que son las fuerzas que mueven al mercado. Luego vimos que estos mercados, estos modelos teóricos, oferta, demanda, demás, suelen ser modelos justamente que difícilmente una interacción entre oferta y demanda de forma absolutamente libre, o sea, que significa una competencia perfecta muy pocas veces o solamente en condiciones parciales o en lugares parciales, van a aparecer en su máxima expresión como un mercado de competencia perfecta y que generalmente lo que nosotros sabemos es, o por lo menos la variedad que nosotros más conocemos es los mercados de competencia imperfecta, ¿no? Bueno, ¿por qué se producen estos mercados de competencia imperfecta? Principalmente por fallas en los mercados. ¿Cuáles son las fallas en los mercados? Bueno, primero y principal, como nosotros vimos, existen monopolios. Muchos de estos son monopolios naturales, ¿no? O sea que en un mercado de competencia imperfecta van a proliferar muchos monopolios naturales. Volvemos digamos, a definir lo que son monopolios naturales. Son monopolios que generalmente se dan de forma natural, justamente. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, o los factores de producción son muy caros, que son muy pocos los que pueden llegar a conseguirlos, o también la inversión inicial es demasiado grande la inversión inicial y que no todo el mundo tiene, digamos, espaldas para abordarlo. Entonces podemos hablar del gas, podemos hablar del petróleo, que requieren de inversiones muy grandes. Por otro lado, tenemos que estas fallas de mercado se producen muchas veces por información imperfecta. Recordemos que nosotros que para que haya un mercado de competencia perfecta tiene que haber información perfecta también. Nosotros tenemos que saber exactamente cuál es la posibilidad del precio de precio que tiene que tener cada cosa, primero, ¿no? O sea, y después también saber cuál es la mejor calidad cada uno de los precios que puedo conseguir y demás. Todo este tipo de información es necesaria para que haya un mercado de competencia perfecta. Al mismo tiempo, otra falla que muestra el mercado muchas veces es la generación de desempleo y falta de desarrollo, o más que desarrollo, que es la palabra que usa el libro, mejor podríamos hablar de crecimiento, ¿no? Porque desarrollo y crecimiento no son lo mismo. Desarrollo significa, tiene que ver con la tecnologización y también va varias veces a mejorar la calidad de las cosas y demás, y el crecimiento no necesariamente mejora la tecnología y no necesariamente mejora la calidad de las cosas. Entonces, por eso había que hacer una distinción entre crecimiento y desarrollo. Pero el libro usa desarrollo y bueno, y desempleo. Generalmente los mercados de competencia imperfecta, o sea, los mercados que generalmente son competencias imperfectas, generan mucho desempleo, en ocasiones desempleo y estancamientos. Entonces, eh, al mismo tiempo, muchos de los agentes económicos que interactúan en un mercado generan externalidades negativas, como por ejemplo contaminación de ríos y demás. Entonces, todas estas cuestiones que estamos hablando eh, tienden a generar fallas en el mercado. Estas fallas en el mercado son las que hacen necesaria la intervención del Estado en la economía. Entonces,
Frente a esta falla de mercado hablamos de desempleo y falta de crecimiento, las externalidades negativas, los monopolios naturales o el control de los monopolios naturales y la información perfecta. Muchas veces estas fallas vienen a, digamos, a mejorarlas o a arreglarlas el Estado. El Estado, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado es, algunos van a decir que es la sociedad organizada políticamente, política y legalmente. Otros van a decir que es una instancia de imposición imperativa de valores, que se sustenta en el monopolio del uso legítimo de la violencia, pero a nosotros lo que nos va a interesar acá es el Estado como un regulador de la economía, como un agente muy importante de la economía. ¿eh? Bueno, de qué forma se financia el Estado? ¿No? El Estado tiene, para su accionar, necesita dinero. ¿De dónde surge ese dinero? Muchas veces, aunque para muchos pueda parecer obvio, la gente no es muy consciente a veces que el Estado se financia de la sociedad. Digamos, una de las cuatro atributos del Estado más importantes es su capacidad de extraer recursos de la sociedad civil. Entonces, el Estado se financia a través de tributos. Estos tributos tienen dos formas. Una, en forma de tasas, que es lo que nosotros pagamos por la ruta, la tasa vial, por la tasa de luz, la tasa de barrido y limpieza. Bueno, esas son tasas que se prestan por servicios puntuales, ¿no? Vos cuando pagás por la luz, es obvio que esa plata va a ir a la empresa estatal de luz, ¿no? Y después, por otro lado, también se financia a través de otro tipo de tributos que son los impuestos. Los impuestos generalmente no tienen destino determinado, no tienen un destino determinado, es decir, este impuesto va a ir para la vereda, este otro impuesto va a ir para el salario de los diputados, este otro impuesto va a ir para el salario de los concejales. Los impuestos tienen un destino que después será definido por la ley de presupuesto, por un decreto presidencial o por lo que sea. Entonces los impuestos no tienen destino definitivo, en cambio las tasas sí. Si cuando vos pagás, por ejemplo, la tasa vial, va a ir destinado a la conservación de caminos. Ahora, bien, nosotros también tenemos que tener presente, y esto es absolutamente necesario, que además como hay fallas del mercado, también hay fallas del Estado. Son de otra clase, pero también el Estado va a incursionar en fallas. ¿Cuáles son esas fallas generalmente? Bueno, la burocracia, ¿eh? Que el Estado más de una vez es lento en su proceder, principalmente por falta de incentivos y por mala estructuración de los organigramas y demás. El Estado es lento para reaccionar, tarda, eh, por lo tanto podríamos decir que una de las principales fallas del Estado va a ser la burocracia. Por otro lado tenemos que el Estado, al contrario de las empresas, puede ser ineficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa es ineficiente, tarde o temprano va a tender a cerrar. O sea, su destino va a ser cerrar. ¿Por qué? Porque en un momento va a gastar más plata de la que le ingresa, entonces por lo tanto no le van a quedar ganancias, pero tampoco va a poder pagar con los gastos fijos ni gastos móviles que tiene. Por lo tanto, en un momento se va a endeudar tanto que va a tener que presentar la quiebra. Eso es lo que pasa en el mundo privado. Presentar la quiebra o ajustarse, ¿no? O sea, adaptarse o morir. En cambio, el Estado nunca va a cerrar, digamos. Siempre va a tener, todos los meses va a tener nuevos impuestos, se va a poder endeudar con los jubilados, se endeuda con la gente, vuelve a pagar, emite dinero para pagar aquellos déficits que produce. Por lo tanto, vemos que el Estado, a diferencia de las empresas, puede ser ineficiente y a mediano y largo plazo esto le va a generar muchos problemas, principalmente problemas financieros.
Después vamos a tener que otro problema y otra falla que vamos a encontrar en el Estado va a ser que los agentes estatales generalmente tienen poco sentido de pertenencia y de ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Estado la gente no es consciente de la propiedad, de que el Estado le es propio y que si al Estado le va bien, a él le va a ir bien, digamos. ¿Por qué? Porque el Estado vuelve en forma de educación para sus hijos, de salud para sus hijos, de red vial para su familia, de cloacas para su familia, eh, digamos, atención a la tercera edad para su padre. No terminamos de ser totalmente conscientes de esto y eso nos saca a veces que deseo de cumplir con los objetivos, motivación para cumplir con esos objetivos. Por eso acá encontramos otra falla que recurrentemente sucede en el Estado. No hay compromiso con las metas, no hay compromiso con los objetivos. Por lo tanto, esto va a traer muchas veces problemas y trastornos económicos. Esto siempre entendiéndose como las fallas que va a tener el Estado. Y por el otro lado, no hay un sentido de ganancia, porque para vos, para cualquiera de nosotros existe en una empresa privada o en una empresa propia, lo que va a decir, bueno, si yo hago las cosas bien, si yo cumplo con estos objetivos de ahorro, si yo cumplo con estos objetivos de distribución, que voy a tener una ganancia. Bueno, en el Estado eso no está claramente cuantificado, por lo tanto suele desvincularse el sentido de ganancia con lo que hace un agente estatal. Y después, según el grado de intervención que tienen los estados, podemos decir que una sociedad y un estado, la economía de un país es capitalista, mixta o comunista. Entonces, rápidamente vamos, y muy por arriba, vamos a ver qué significa cada uno de estos en relación al grado de participación que tiene el Estado en la economía, ¿no? O en la sociedad. Por un lado tenemos el capitalista. ¿El capitalista qué es? Bueno, no va a ser el Estado el principal protagonista de las decisiones económicas, sino que las decisiones económicas las van a tomar los agentes económicos, las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. Si sube la demanda, va a terminar subiendo el precio, si aumenta la oferta, va a terminar bajando el precio y así sucesivamente. Entonces, las fuerzas de mercado van a ser las que tomen las decisiones principales. Acá, bueno, y después va otra cuestión muy importante y que también significa que el Estado se retire de la economía, porque si lo que prima son las fuerzas de mercado, quiere decir que el Estado pasa a un segundo plano y solamente va a garantizar el marco jurídico, que tiene que ver muchas veces con la propiedad privada, la seguridad y algunas cuestiones elementales que hacen al funcionamiento de la sociedad. Pero las decisiones económicas las van a tomar las fuerzas de mercado. Esto tiene como consecuencia también que los individuos, si bien el libro usa el capital, pero bueno, vamos a primero ver qué es lo que dice el libro. Que hay libertad de acción para el capital, ¿no? Que el capital puede decidir libremente. No hay condicionamientos por parte del Estado, salvo pagar impuestos como es, y no cometas delitos, ¿no? O evadas impuestos. Después hay libertad de acción para el capital. Es raro que el libro no se dé cuenta que en realidad la libertad de acción es para los individuos en general, no solamente para el capital. Pero bueno, supuesto que este libro tiene algo que ver con un curso intensivo de socialismo del siglo XXI, alguna cosa así. Pero bueno, en este caso, uno, por supuesto, siempre discutible en las condiciones y demás, sabe que un empleado puede o no agarrar un trabajo o puede renunciar o no a un trabajo, es decir, es libre. ¿Mm? Por lo tanto, la libertad, pero el libro dice
que la libertad de acción se da para el capital. Y después como ejemplo, y acá hay algo medio raro, ¿no? Como ejemplo pone los estados del siglo XIX que solamente garantizaban la justicia, las fuerzas armadas y no mucho, y bueno, y el marco jurídico, digamos, para la protección de la propiedad. Bueno, posiblemente el que escribió este libro sea un muy buen economista y demás, pero de historia no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque hay varios ejemplos, desde la Alemania del siglo XIX, con Bismarck y demás, o Francia en el periodo de Napoleón III, o Inglaterra, pero principalmente también Argentina, tenían servicios de salud gratis, servicios de educación gratis y de excelencia. Por lo tanto, esta versión modélica que tiene del Estado del siglo XIX es más bien errada, ¿eh? Bueno, por lo menos inexacta. Pero igualmente yo ahora les voy a mandar un cuadrito con todo esto y voy a poner lo que dice exactamente el libro, pero bueno, siempre no está de más discutir y, digamos, ver estas cosas con un sentido crítico, ¿no? Y después, por otro lado, en la antípoda de esto, tenemos la economía comunista, ¿no? La economía comunista, ¿por qué se caracteriza? Por la planificación central, por la propiedad estatal del capital. Fíjense que la propiedad en la sociedad capitalista es privada, no lo exalta el libro a eso, pero el capital es propiedad privada, es de propiedad privada. En este caso, en el comunismo, eh, el capital es de propiedad estatal, o comunal por lo menos. Y al mismo tiempo la planificación es central, es decir, las principales decisiones no las toman los agentes económicos, las toma el Estado. Las principales decisiones económicas las toma el Estado. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto con respecto al segundo ítem que vimos en este capítulo, que son las fallas del Estado? Que el comunismo cayó principalmente, según lo que dice el libro, ¿no? O sea, cayó en 1989 la Unión Soviética, pero según lo que dice el libro es por las fallas de mercado. ¿Cuáles son estas fallas de mercado? Bueno, la burocratización por un lado, es el tema de que el Estado puede ser ineficiente en el largo plazo y el poco sentido de propiedad y de ganancia que había para cumplir con los objetivos. Todas estas cosas implosionaron, hicieron que desaparezca la Unión Soviética. Y por el otro lado tenemos, además de capitalismo y de comunismo, tenemos lo que podemos o lo que el libro expone como eh, economía mixta, ¿no? En economía mixta, el primer ejemplo que nos da de economía mixta es el estado de bienestar. Bueno, pese a que expone más o menos qué sería una economía mixta, me gustaría establecer que el estado de bienestar se apoya en la propiedad privada de los bienes de producción. Por lo tanto, podríamos decir que el keynesianismo o el estado de benefactor es una variante del capitalismo. ¿eh? No es otro tipo, no es que es en el medio entre comunismo y capitalismo, sino que es otro tipo de capitalismo. O sea, ¿por qué? Porque la base de la propiedad de los bienes productivos del capital es privada. Por lo tanto, sería una variante del comunismo. Pero acá el libro lo va a exponer como un intermedio, como un híbrido, que no es ni uno ni otro. Entonces, qué va a hacer? El estado de bienestar. Por un lado, una de las características principales o ejemplos de la economía mixta es el estado de bienestar, entendiendo que el capitalismo deja la buena de Dios a la sociedad, ¿no? Y después hay regulación económica, hay una regulación del Estado. Si bien el 100% de las decisiones no las toma el Estado, hay un avance en la jurisdicción del Estado sobre la economía. Y por el otro lado van a aparecer en muchos casos las empresas públicas, ¿no?
muchas empresas van a pasar, el Estado aparece como un Estado empresario. Bueno, sobre estos aspectos que quería también hablar un poquito más del estado de bienestar. Nosotros vamos a ver ahora en historia el estado de bienestar y vamos a ver que el estado de bienestar va a estar fuertemente vinculado al mantenimiento del capitalismo. Primero, se va a empezar a mejorar la situación social de las personas para evitar el ingreso del comunismo. Y por el otro lado, es en aras de aumentar el consumismo. Hay una teoría que dice que si las personas tienen el servicio de salud garantizado, la comida garantizada, la casa garantizada y la educación garantizada, van a tener un resto del sueldo y ese sueldo les va a servir para qué? Para consumir. Por lo tanto, como podemos ver, el estado de bienestar y muchas de otras variantes del estado capitalista no dejan de ser eso, una variante del estado capitalista. Pero bueno, ya les digo, el libro prefiere, según los grados de intervención del Estado, dividir a los tipos de economía en capitalista, en comunista y en mixta. Ahora yo les voy a mandar un cuadro para que todo esto les quede más claro, para que puedan ordenar la exposición y entender al mismo tiempo mejor este teórico. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Chao.